Bueno, buen día. Ahora sí vamos a empezar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, re bien. Buenísimo. Igual vamos a mutearnos. ¿Cuál es la idea? Bueno, me presento, yo soy Lorena Landeo, estoy a cargo del área que hace las evaluaciones de aprendizaje, tanto FEPA como TESBA, como las que actualmente están aplicándose en las escuelas, las evaluaciones formativas de primero, segundo grado y tercer grado que están actualmente en aplicación. Nos acompaña Rocío Rodríguez, que viene del equipo de asesores también en evaluación. Buen día. ¿Qué tal, Ro? Y bueno, y también parte del equipo de comunicaciones, sistemas, que está conectados para poder ayudarnos. La idea de hoy es presentarles y hacer un recorrido de este material que ustedes ya tienen, pero que también estamos compartiendo para que puedan tener a mano el día de la EMI. Y la idea es que pueda ser trabajado junto con los equipos docentes y directivos. Está particularmente pensado en el caso de FEP para docentes del segundo ciclo, en particular lengua y matemática, porque estamos evaluando esas áreas, y en el caso de TESBA, para el ciclo básico de la secundaria, también docentes de lengua y matemática es lo ideal, porque son las áreas que se están evaluando y son los resultados a los cuales vamos a acceder hoy. Recuerden que para poder acceder a los resultados necesitan ingresar al boletín Tu Escuela y solo se ingresa a partir de los mails institucionales o de los equipos directivos de las escuelas y también tienen acceso a los supervisores. Si tienen alguna dificultad de acceso, vamos a dejar los mails y en el propio material están los mails a los cuales pueden escribir, así el día de la presentación, el día que definan trabajar, tienen ya tienen accesible todos los datos que requieren. Bien, iniciamos, les vamos a comentar un poco de cómo es la estructura, cómo está pensado este taller para que ustedes puedan facilitarlo. La idea es, bueno, acá hay un índice en donde se va a mostrar cómo se utilizan los resultados de evaluaciones FEPA 2023 o TESBA 2023. La idea es, vamos a ir concentrándonos en algunos años, en este caso el último disponible, y en algunas formas de lectura de los resultados. Recuerden que ustedes tienen puntajes promedios, esos que van con 400, 500, etcétera, y también porcentajes de estudiantes en los grupos de desempeño. La idea es ir de a poco desarrollando esta cultura de análisis y nos vamos a focalizar en los resultados de lengua y matemáticas solamente en grupos de desempeño. Y ahora les vamos a dar algunas orientaciones. Rocío nos va a ayudar a poder navegar la plataforma, que a veces puede ser un poco más difícil, y vamos directamente a presentarles qué mirar o qué facilitar ese día de la EMI cuando vemos lengua y matemática. Además, va a llegar material impreso, cuadernillos para docentes de lengua, matemática y estudiantes para familiarizarlos con la prueba, porque sabemos que es una prueba que es diferente a las pruebas que se toman en aula, son pruebas son de opción múltiple, ¿no? Multiple choice, donde hay una sola respuesta correcta, y lo hacemos de esa manera porque nosotros evaluamos, piensen, 80.000 estudiantes. Evaluamos a séptimo, a tercer año, no podríamos corregir pruebas de aula escritas en tiempo récord, como para que ustedes puedan tener esa información el próximo año en los boletines, y es muy confiable el tipo de prueba. La verdad, eso significa que cuando uno hace una medición, tiene un resultado consistente, como si fuera un termómetro, ¿no? Que uno es un termómetro, mide más o menos lo mismo en los diferentes momentos específicos, ¿no? En un lapso corto de tiempo, uno dice que es confiable. En un cambio se parece 37, después al segundo 38, etcétera, no es confiable. Entonces, en las pruebas que son masivas, como estas de sistema, requieren ese tipo de ajustes y por lo tanto son diferentes a las que se hacen en aula, pero también complementarias, porque nos dan una información que nos permite compararnos con el total de escuelas de la ciudad. Ahora sí, Ro, ayúdanos a ver cómo se ingresa al boletín para poder tener toda la información disponible. Perfecto, Lore, gracias. Bueno, lo primero que van a encontrar en la presentación que les compartimos es el índice de esta presentación, donde van a tener como el recorrido de lo que está pensado para este taller. En un primer momento... Permiso. Me vengo a unir con ustedes acá. ¿Me pueden mutear, por favor? Ro, te muteé sin querer, vas a tener que desmutearte. Acá estoy. Gracias.
Entonces les decía, lo primero que vamos a encontrar es una breve introducción sobre el uso de los resultados de las evaluaciones de FEPBA o TESBA, según el caso, para identificar acciones de mejora y cómo estas evaluaciones o estos resultados conversan con la información que nos puede arrojar las evaluaciones continuas que cada escuela realiza. Después nos vamos a introducir en cómo utilizar los resultados de FEPBA o de TESBA para sus propias escuelas, y para eso vamos a trabajar un poco con la plataforma que mencionaba Lore recién, el Boletín Tu Escuela, donde vamos a encontrar no solamente resultados, que son los que vamos a utilizar ahora, sino también indicadores educativos para cada una de sus escuelas y herramientas de trabajo para la gestión de la escuela, para el aula. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Y finalmente vamos a ver algunas sugerencias para el uso del material de familiarización, esto ya más específico para docentes y estudiantes de 7º grado y de 3er año, que son los años que participan efectivamente en las evaluaciones de FEPBA y de TESBA censales de este año. Bueno, como les decía entonces, primero hay una breve introducción donde básicamente se cuenta de qué trata este taller, que está orientado a facilitar que los equipos directivos y docentes analicen los resultados de las evaluaciones de FEPBA y de TESBA de sus propias escuelas para detectar e implementar mejoras en la enseñanza y aprendizaje. Y recordando que tanto FEPBA como TESBA evalúan solo algunos de los aprendizajes de lengua y matemática, y por eso, como les decía antes, es importante que se complementen con la información que arrojen las evaluaciones continuas que ustedes realizan a diario o, bueno, periódicamente en las escuelas. Bueno, antes del desarrollo del taller, acá pusimos algunas recomendaciones, tanto para el acceso a la plataforma Boletín Tu Escuela como para el trabajo durante la jornada. En principio, y como les decía Lorena recién, recordando que solamente los equipos directivos y de supervisión tienen acceso a esta plataforma y acceden con la cuenta institucional que esté registrada, que puede ser una @bue o cualquier otra de dominio Google. Y acá, nuevamente, ya sea si no recuerdan el correo o la contraseña con la que están registrados, pueden escribir a cuentas@bue.edu.ar. Y en el caso de tener otro tipo de dificultades para acceder o que no puedan visualizar correctamente los resultados, nos pueden escribir también a weice@bue.edu.ar. Esto lo tienen en esta misma presentación. De todas maneras, también vamos a pasar nuevamente los links a estos correos. Y para lo que es el trabajo durante la EMI, acá el equipo directivo debería tomar la decisión de si va a trabajar de manera online con la plataforma durante la EMI, obviamente revisar que tengan acceso a internet, y en el caso de que lo vayan a trabajar de manera offline, recomendamos acceder a la plataforma previamente y descargar los datos que van a requerir para este taller, que ahora vamos a entrar en este detalle y vamos a ver cuáles son y cómo descargarlos. Después van a encontrar lo que es un paso a paso del ingreso a la plataforma Boletín Tu Escuela. Esto es para que a ustedes les quede ya en cada uno de sus establecimientos, pero ahora igual vamos a recorrer la plataforma, vamos a navegarla con ustedes ahora para que sea un poco más sencillo de entender. Cuando ingresen al link Boletín Tu Escuela a la página web, lo que van a visualizar es, ya les muestro, es esta pantalla. Y ahí van a tener un botón de acceder, y cuando hagan clic en ese botón, lo que les va a pedir es que ingresen su mail y su contraseña con la que están registrados, lo que les comentábamos recién, y una vez que lo hagan, van a encontrarse con esta otra ventana. Primero les va a pedir que acepten los términos de confidencialidad para poder ingresar, y después se van a encontrar con esta ventana donde, como ven, tenemos varias pestañas. Una primera pestaña de resumen, donde van a encontrar los indicadores educativos para cada uno de sus establecimientos, y un resumen también de los resultados de las evaluaciones de FEPBA o de TESBA, según sea el caso. Después van a encontrar datos sobre el contexto de la comuna, números e indicadores, como repitencia, estudiantes salidos sin pase. Bueno, eso lo pueden ir navegando ustedes y recorriendo, pero ahora nos vamos a concentrar en esta pestaña, que es la de resultados,
de FEPBA o de TESBA, según sean primaria o secundaria. Bueno, cuando ingresamos en esta pestaña, lo que vamos a encontrar es esta otra ventana, donde, como ven, tenemos a la izquierda varios desplegables. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los resultados por grupo de desempeño. Ustedes van a ver que si abren este desplegable van a encontrar, tanto para lengua como para matemática, 3 datos distintos. Uno es el puntaje promedio de la evaluación, otra es la cobertura y el otro es los grupos de desempeño. En este caso vamos a trabajar para este taller con los grupos de desempeño. Una vez que entren en el desplegable van a seleccionar el área que ustedes quieran ver. Vamos a elegir, por ejemplo, matemática. Y luego vamos a seleccionar el año de la evaluación que queremos ver. En este caso vamos a trabajar con los resultados de la última evaluación censal de FEPBA o de TESBA, que fue en 2023. Entonces vamos a eliminar los años que no correspondan para visualizar solamente el que queremos ver ahora y actualizamos el gráfico. Una vez que hagamos esto, lo que vamos a encontrar es este gráfico de barras donde lo que tenemos es la distribución de estudiantes en cada uno de estos grupos de desempeño o niveles, y vamos a ver que hay 3 niveles en realidad y un nivel donde vamos a ver aquellos alumnos que no alcanzan el primer nivel, y si nos posicionamos sobre el gráfico de barra, lo que vamos a ver es el porcentaje de cada uno de estos grupos. Te interrumpo un ratito para explicar este rosadito, que es el no alcance el nivel bajo, es el porcentaje de estudiantes de la escuela que, si bien resolvió 20% de la evaluación, lo que resolvió no da cuenta ni del nivel básico. Entonces no, digamos, quedan por debajo. Entonces sí resolvieron algunas preguntas, a diferencia de, por ejemplo, chicos que por ahí entraron a la prueba vacía, pero lo que resolvieron no da cuenta de haber alcanzado el primer nivel de la prueba, que es el nivel más bajo. Ahora sí, seguimos. Perfecto. Bueno, una vez que ustedes seleccionen esto, lo que vamos a hacer ahora es, les vamos a mostrar nuevamente en la presentación. Un minuto. Si volvemos a la presentación, van a ver que después de este paso a paso, tenemos esto que es la identificación del grupo de desempeño mayoritario, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a tener que hacer es identificar cuál es aquel grupo, aquel nivel en donde se concentre el mayor porcentaje de estudiantes. Y esos van a ser lo que consideremos como aprendizajes consolidados por estos estudiantes. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos que la mayoría se ubica en el nivel bajo, que es ese violeta clarito. Y lo que vamos a hacer es usar las tablas que están a continuación en esta misma presentación para identificar el nivel de desempeño que le sigue a este nivel. En este caso, si tenemos a la mayoría de estudiantes en el nivel bajo, obviamente el nivel de desempeño siguiente es el nivel medio, y ese es el nivel que va a representar la oportunidad de mejora para estos estudiantes. Este va a ser el nivel que vamos a querer alcanzar con estos estudiantes. Lore, ¿querés continuar con...? Ahí les retrocedo un poquitito, porque en el caso en el que definan hacer la EMI sin conexión y sin recorrer el boletín, cuando vamos al boletín, no sé Rosy, ya volvemos, sí, ahí vuelvo para mostrar eso. Pueden descargar sus resultados. Y pueden descargarlos, hay una seleccionando, vieron descargar, lo que dice todo, porque cuando ustedes pongan todo, se va a descargar el gráfico, pero también una tabla en donde se van a identificar los porcentajes claramente. Entonces hacen lo mismo para lengua y tienen ya la información, la imprimen o hacen una captura de pantalla también, digo, lo que sea más sencillo para ustedes, pero es una información que ya van a tener. Si tienen alguna duda respecto a la cantidad de estudiantes que participaron efectivamente, si es realmente representativa esta información, dentro de los indicadores también pueden seleccionar la cobertura. Nosotros la verdad que estamos teniendo altos niveles de cobertura y la información suele ser bastante representativa de las escuelas, pero si ustedes en particular ven o saben que en el 2023 hubo una baja de estudiantes porque justo coincidió con un viaje, etcétera, pueden recorrer esta información para saber quiénes participaron de la prueba, estuvieron presentes el día de la prueba, y aquellos que resolvieron 20% o más y por lo tanto pueden estar ubicados en el grupo de desempeño. Bien, ahora sí vamos a poder entender un poco cómo identificamos las oportunidades de mejora. Ahora sí, regresamos, Ro, a la presentación. Sí. Bien.
Entonces, retomando, aquí lo que vemos es que el grueso de estudiantes se encuentra en un nivel bajo y por lo tanto una mejora viable es llevarlos a un nivel intermedio. Decir, por ejemplo, que nuestra meta, que aquí es poquito el porcentaje de estudiantes en el color morado, que es el alto, es llevar no sé, al 50, al 70, al 80% de estudiantes en el nivel alto, no es una mejora viable. Más si ustedes de repente quieren ir viendo la evolución. Nosotros nos estamos concentrando en el año 2023, pero ustedes también como equipo pueden ir viendo los otros años y ver efectivamente cómo fue moviéndose en el tiempo estas barras. Plantear una mejora viable permite además conducir, gestionar esa mejora, armar planes de intervenciones que pueden verse en el tiempo, en las siguientes mediciones, para poder ver si fueron efectivas o no, ¿no? Entonces, nos vamos a ver qué cosas nos dicen estos cuadros. Y ustedes lo que van a encontrar es que hay diferentes casos, ¿no? Hay casos en los que las escuelas concentran a la mayor parte de estudiantes en el nivel por debajo, y entonces la oportunidad de mejora es llevarlos al nivel básico, ese nivel bajo, y por lo tanto el tipo de actividades que se pueden reforzar durante este periodo, especialmente para estudiantes de séptimo grado, pero también pensando en el segundo ciclo, son algunos, por ejemplo, las consignas son recuperar información sobre elementos del marco de un relato, recuperar información referida a los episodios de un relato cuando está destacada o repetida, reconocer motivaciones que tiene un personaje al realizar una acción, y es un trabajo con distintos tipos de texto, ¿no? Textos literarios y textos no literarios. Entonces, trabajar con variedad de textos y brindarles a los estudiantes la oportunidad de poder responder a consignas que están en el nivel 1, que son las más básicas, que refieren por lo general a preguntas de localización de información o de recuperación, porque son literales. Ahora, si el caso más bien, como en el anterior, es pasarlos del nivel bajo al nivel medio, entonces hay que avanzar en la complejidad. Eso requiere, nuevamente, sí, una variedad de textos, no solamente concentrarnos en algunos de textos, sino textos informativos, textos expositivos, textos narrativos, poesías, etcétera, en general, y llevar más bien a poder resolver consignas ya no solamente literales ni de información explícita, sino también de interpretación. Entonces ven, por ejemplo, acá recuperar información central o datos importantes. Estoy acá leyendo para el trabajo con textos expositivos o informativos, cuando estos aparecen junto a otra información similar y por lo tanto va a requerir del lector que pueda discernir entre la información que es importante o no, o secundaria y principal, establecer relaciones causales que no son explícitas, que no están dichas en los textos, o reconocer el sentido de palabras o frases a partir de una lectura más bien integral del texto, identificar voces distintas, cuando no hay marcas gráficas que señalen, por ejemplo, los guiones de diálogo, etc. Y entonces aquí básicamente la idea es, la prueba maneja consignas de diferente dificultad y también textos de longitud variada. Cuanto uno puede darse cuenta más o menos cómo, o predecir cómo los estudiantes van a rendir en la evaluación cuando uno observa qué es lo que normalmente trabajan en el aula. Entonces, claro, llevarlos a un nivel superior implica darles mayor exigencia, también mayor soporte. Siempre algo viable, ¿no? Algo que es desafiante, pero al mismo tiempo alcanzable con soporte. Entonces pueden ser textos más difíciles, con vocabulario más complejo, con una sintaxis también más compleja, con preguntas que no solo se centran en lo explícito, sino más bien en lo inferencial, en la reflexión sobre los propios recursos que utilizan los autores para comunicar determinadas ideas o producir determinados impactos en el lector, etc. Y entonces lo que ustedes tienen, y yo aconsejo que revisen antes de la EMI, son estos diferentes, contenidos que va a trabajar la evaluación y revisar también sus planificaciones y ver si dentro de lo que se va a trabajar se está dando énfasis a aquello que va a aparecer, ¿no? Recordemos que la prueba mide un aspecto nada más, algo muy específico de lo que se enseña en las escuelas, pero también es importante recordar que la prueba está diseñada para poder evaluar a los niveles más complejos también a los cuales llegan los estudiantes, ¿no? Y ubicarlos dentro de esa complejidad, ¿no? Desde lo más básico
a lo más difícil, digamos, y que está establecido en los diseños curriculares. En el caso de matemática, ¿quieres tú comentar, Ro, que tiene también la estructura similar, pero quizá dar algunos ejemplos del tipo de consignas, el tipo de ejercicios que va a requerir? Sí, en el caso de matemática, al igual que en lengua, la idea también es poder identificar, como dijimos antes, dónde se encuentra la mayoría de los estudiantes y hacia dónde debería avanzar. También tenemos para matemática los 3 casos. El caso 1, donde tenemos a los estudiantes que aún no alcanzan el nivel más básico y por lo tanto van a ver que el tipo de consignas que sugerimos plantear tienen que ver con consignas muy sencillas, que quizás tengan que ver con grados previos a 7º grado, que es donde se evalúa, pero que es importante trabajarlas porque la idea, como dijo Lore, es dar pasos pequeños y alcanzables. Digamos, si tenemos a la mayoría de los estudiantes en un nivel muy bajo, no podemos pretender dar un salto demasiado grande, sino básicamente tratar de que puedan avanzar al nivel siguiente. Acá, en el caso de matemática, lo que tenemos, así como en lengua tenemos separado por tipo de texto, acá tenemos, según el eje de contenidos, tenemos las consignas que se refieren al trabajo con los números naturales. En este caso, por ejemplo, ven consignas muy sencillas, como comparar y ordenar números en el orden de los millones, resolver problemas de suma y resta de más de un paso, problemas de multiplicación y división en contextos de proporcionalidad directa, de reparto y organizaciones rectangulares, calcular el valor que representa un porcentaje en situaciones de la vida cotidiana. Después tenemos en números racionales una actividad también sencilla, actividades referidas a multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros. Y después tenemos actividades para geometría y para medida. Lo mismo pasa con el caso 2 y el 3, donde tenemos otra vez los ejes de contenido y van a ver que obviamente las actividades se van complejizando. La idea sería que ustedes como equipo directivo y obviamente con el trabajo con los docentes es poder revisar las planificaciones de cada uno de sus docentes, que ellos puedan identificar si este tipo de consignas son aquellas en las que se está haciendo más hincapié o si hay algo que se podría sumar o reforzar en estas planificaciones, en las actividades diarias, y bueno, que esto pueda ser una herramienta para el trabajo dentro del aula. La idea nuestra fue buscar un taller lo más concreto, sencillo, didáctico, que pueda servirles. Estas mismas tareas y estos mismos descriptores están en el boletín, más allá de esta presentación. Ustedes las pueden encontrar, como les dijimos antes, en la pestaña de herramientas para la gestión. Ahí van a encontrar cuáles son las tareas que pueden lograr en cada uno de estos niveles y las tareas que sería deseable que alcancen. Así que ahora vamos a pasar a la parte, no sé si Lore querés agregar algo más. No, simplemente pensar que la mejora es algo que es gradual, ¿no? Entonces, cuando decimos el siguiente paso en la mejora, es ir de caminos en pasos pequeños, pero apuntando a llegar al máximo nivel, ¿no? Pero, claro, ese llegar al máximo nivel implica ir dando pasos pequeños digamos, desde lo que es incluso el análisis del dato, ¿no? De poco a poco uno comienza a desarrollar una cultura de análisis del dato, de contraste con la información que genera la propia escuela. Bueno, esta mirada de la planificación implica también eso y ver, porque claro, nosotros no vamos a evaluar todos los contenidos, pero sí se pueden dar una idea del tipo de complejidad que implica y por lo tanto también darse cuenta qué es lo que están trabajando y cuál es el siguiente, digamos, ese siguiente paso, esa siguiente oportunidad de mejorar poquito pero seguro en el tiempo, ¿no? Y lo interesante es que la evaluación se hace cada 2 años, lo cual da un margen de tiempo para que las escuelas puedan trabajar y ver resultados en una siguiente evaluación censal. Eso solamente. Podemos ver ahora qué es lo que van a recibir y después pasamos a algunas preguntas. Claro, ahí les habíamos comentado, hay material impreso que va a llegar y también un simulador en línea con las consignas para que puedan familiarizarse y en el momento de la evaluación no tengan que pensar cuál es la lógica de resolución de una consigna de múltiples, sino que ya sepan y por lo tanto puedan mostrar lo que saben. Y en el material también va a llegar para los docentes de lengua y matemática, donde se explicitan los propósitos de la evaluación,
cuáles son, digamos, cómo se complementa y sus diferencias con la evaluación de aula, sus alcances, pero también sus limitaciones, y por lo tanto se ofrece también cuáles son los contenidos que se dan como para, digamos, para transparentar qué es lo que viene en esta evaluación, que está alineada con el diseño. Algo que es importante notar en el caso de matemática y el nuevo diseño curricular, que ahora en esta prueba no entra, pero entra en la que se va a hacer el siguiente ciclo de evaluación, el 2027, es la parte de probabilidad en el caso de séptimo. Eso ya va a darse en el caso de 2027, este año aún no, porque estamos recién iniciando la implementación del diseño curricular. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se sugiere utilizar este material de familiarización? Va a llegar en cajas. No se confundan con la prueba de evaluación. En este caso, este material sí lo pueden usar, lo pueden trabajar. Incluso lo pueden utilizar si han tenido tiempo de hacer el taller de revisar la planificación, y lo pueden tomar como un diagnóstico o después de haber trabajado para cotejar cómo están los estudiantes. Sensibilizarlos con el tipo de propósito. Es importante recordarles, tanto a los equipos docentes como a los estudiantes, la importancia de comprometerse con la resolución de la prueba. No solo estar presente el día de la prueba, sino de resolverla, porque es información para toda la escuela, para poder detectar dónde hay oportunidades de mejora. Es información para el ministerio, para poder detectar en dónde dar los mayores soportes, qué mejorar en términos de la capacitación que hacemos, en qué aspectos específicos, con qué escuelas trabajar, el tipo de material, etcétera. Por lo tanto, es importante también trabajar ese compromiso, ¿no? Que creemos, además, que se afianza si hay un uso efectivo de los datos al nivel de cada escuela. Perdón, Lore, ahí Santi del equipo nos compartió en el chat los materiales de familiarización que están en la web, para que puedan acceder también a través de ese link. Que son los que van a llegar después impresos, pero bueno, ya pueden visualizarlos en ese link, están subidos a la página web de la UAICE. Bien, buenísimo. No sé si hay preguntas en el chat, además de el link que no funciona. Puede ser que si haya, digamos, recién se ha puesto a disposición, si es que hay algo que corregir o algo se baja y se vuelve a subir, no se preocupen que este link va a estar activo y con la información correspondiente, además de la información del papel. Igual, sí. Acá lo estoy abriendo y funciona. Sí. Eso, sí, por favor, pongan en el chat si a alguien más le pasa que funcione para entender si es... por ahí es la conexión. Claro, capaz que es solamente de un colegio. Perfecto. Gracias, Andrés. Bien, teníamos algunas consultas. Sí, creo que hay manos levantadas, Lore. Abrimos la... Pablo Ferrari. Sí, quería saber cómo se establecía el promedio. Por ejemplo, si todos los puntos ponderan lo mismo. Yo entiendo que en una media de la ciudad, una media distrital, por ejemplo, eso se aproxime más a una media. Pero quería saber, porque yo no me doy cuenta incluso si voy a poder ver, si la escuela va a poder ver, en qué aspectos puntuales, por ejemplo, se falló. Supongamos algo estilizado. Aritmética y álgebra, perfecto. Geometría, horrible. ¿Cómo se ve eso? Bueno, buenísima la pregunta. Nosotros tenemos, y al inicio cuando estábamos mostrando el boletín, dos formas distintas de representar el resultado y de presentarlo. Por un lado está una puntuación promedio, que es un puntaje y es un solo número. Es un número que es sintético y que nos permite compararnos entre años de toma para ver si subimos, bajamos, estamos igual, pero además nos permite compararnos con el total de las escuelas del sector, o con escuelas que son similares porque tienen poblaciones similares. Y todo eso está en la plataforma a través de filtros. Ustedes jueguen con la plataforma si no han tenido oportunidad, porque hay un montón de datos que pueden, preguntas que se pueden hacer y que pueden responder con los datos. Ese puntaje promedio que aparece como 400, 500, 600, 700, y que uno dice, el promedio de la ciudad fue tanto, imaginemos 550,
se establece en un año particular, que en el caso de FEPBA fue en el 2016 y en el caso de TESBA en el 2017, en el cual se hace un ordenamiento de las consignas de más sencillas a más difíciles y comienza a establecerse a través de ejercicios con docentes, con supervisores, con especialistas de las áreas, con especialistas dentro de la unidad, etcétera, hasta dónde llega o hasta qué puntuación uno debería de decir que llega un estudiante para estar o para mostrar un desempeño básico en función del currículum, un desempeño intermedio o un desempeño alto. Cuando uno establece estas escaleras, digamos, de progresión, que luego se van a representar a todos los grupos, ¿podrían silenciar el micrófono porque no se escucha? Mayra, me parece. Gracias. Una vez que se hace estos cortes, lo llamamos puntos de corte, nosotros podemos establecer una puntuación promedio. En realidad, las escalas que nosotros usamos son escalas bastante difíciles de comunicar y aparecen de -2 a 2. Como si imaginemos que nosotros le diéramos el resultado de su escuela es 0 y a cualquiera de ustedes, digamos, se va a morirse si ve ese resultado. Sin embargo, para el tipo de escala que nosotros manejamos, es una escala, está bien, es un intermedio, ¿no? Siendo el -2 un nivel, digamos, muy bajito o muy, digamos, de muy poca demanda, de poca dificultad, y el nivel más bien positivo nos lleva a las consignas más complejas, ¿no? Nosotros nos permite tener como una variación en la continuidad de la complejidad. Para que podamos comunicar, no podemos decir 0 o 1 o menos 1, menos 1,5. Entonces hacemos una estandarización. Y lo que decimos es, bueno, en el año 2016 en FEPBA y en el año 2017 en TESBA, ¿cuál fue esa puntuación promedio? -78, listo. Al -78, yo digo como ejemplo, ¿no? Lo vamos a transformar a una media de 500 y un desvío de 100. Y es una escala que utiliza, por ejemplo, Aprender, utiliza las evaluaciones internacionales como PISA, y entonces la transformamos. Ese año la ciudad tiene como puntaje 500. De allí en adelante, y ustedes también como escuelas verán que de repente tienen 450, significa que puede estar abajo del promedio, o más bien pueden tener 570, o 580, o 600, algunas escuelas llegan a 800, no hay máximos o mínimos generales, sino por años, ¿no? Entonces esos promedios van variando, y el promedio lo que hace es agrupar cómo le fue al conjunto de los estudiantes de cada escuela, o al conjunto de los estudiantes de cada distrito, o de un sector, o de toda la ciudad. Bien, eso es en términos de puntajes. Los puntajes a ustedes les permiten rápidamente saber si subieron, bajaron o están igual que el año pasado. Ahora, si queremos saber qué mejorar específicamente en términos más curriculares, nos vamos a los grupos de desempeño. Y los grupos de desempeño lo que nos dicen es, bien, más allá del puntaje, veamos cómo se distribuyen tus estudiantes en las diferentes complejidades de esta prueba. Y allí es donde entramos con algo más cualitativo, que es lo que acabamos de revisar y que está también en la parte de herramientas para tu gestión, que es una burbujita a la derecha en el boletín, donde está la descripción del tipo de tareas de cada uno de los niveles. Y ustedes, revisando el porcentaje que tienen de estudiantes en cada nivel, pueden darse cuenta de cuáles son esos contenidos que necesitan mejorar. Entonces, ¿habrán estudiantes dentro de la escuela que están en los niveles más altos? Sí. Por lo general, digamos, no es que sea la mayoría. Hay escuelas que tienen la mayoría de estudiantes en los niveles más altos, es cierto. Pero esa distribución permite saber, bueno, hay diferentes grupos de estudiantes y cada uno necesita un soporte en particular. Pero también podemos ver cómo la mayoría de los estudiantes se desempeña y llevarlos y empujarlos un poco más. Cuando hablamos de aprendizajes consolidados, también hablamos de tipos de enseñanza o tipos de tarea o tipos de pregunta o tipos de texto, tipos de ejercicios que también se consolidan en las propuestas de enseñanza. Y entonces llevar a otro tipo de enseñanza también implica una demanda a los docentes y a veces una capacitación, a veces un trabajo conjunto, una mirada conjunta entre los diferentes ciclos para poder llevar un recorrido que sea progresivo
y desafiar un poco más a los estudiantes y darles soportes que requieren. Entonces, normalmente se trabaja por allí con algunas líneas editoriales, por ejemplo, con vocabulario muy sencillo o muy cortito. Bueno, entonces llevarlos a un vocabulario un poco más complejo, a llevar a novelas, hacer preguntas cada vez más de mayor demanda, que requieran hacer un recorrido de la lectura, digamos, total de los textos y no solo de fragmentos. Entonces, el tipo de consignas que planteamos a los estudiantes también nos ayudan a ver, bueno, dónde están como más acostumbrados a trabajar, y por lo tanto, si los queremos llevar a niveles más altos, hay que acostumbrarnos a trabajar esos niveles. Entonces, para ver las puntuaciones nos ayudan a entender rápidamente movimientos. Para ver los contenidos a reforzar, hay que ver los grupos de desempeño. Por eso, en este taller nos vamos a centrar en ver dónde está la mayoría y a dónde los llevamos como un siguiente paso. O sea, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, te entendí, justo te acabo de escribir, acabo de revisar el PPT que mandaron y lo que no veo es, estaría bueno incluir una imagen que muestre cómo en el boletín muestra eso que estás diciendo, porque salta de esta, que es ingresar, a la otra que vos ya me estás conceptualizando lo que tengo que buscar. No veo la imagen. Bien, Ron, no sé si podemos regresar a la plataforma y que puedas ingresar, y así lo mostramos y además también queda grabado. Pablo, si lo pueden utilizar, lo tienen como un recurso. Esperamos un ratito, Antonio, para poder mostrar esto que dice Rocío y respondemos tu pregunta. Ahí en herramientas para... Rod, a ver si estás silenciada, listo. Si te desmuteas, podemos... Sí, perdón, acá estoy. Estaba tratando de... Ahí. Hay ese botoncito que dice herramientas para tu gestión y van a ver que dice grupos de desempeño en lengua y grupos de desempeño en matemática. Ahí estamos descargando el grupo de desempeño de lengua. Se descargan como PDFs. A ver, espera, Laura, a ver si puedo mostrar la descarga porque está en otra ventana. Perdón que interrumpa, pero acá estamos teniendo cortes de luz, va y viene. Digo porque nos está costando, se nos congela la imagen. No hay problema, pero como queda grabada esta presentación, ustedes van a poder disponer. Ahí está, Lore. Perfecto. Y aquí ven, por ejemplo, que hay grupo bajo, grupo medio y grupo alto, y describe con bastante mayor precisión que la que nosotros pusimos en el texto, que es algo, en la presentación, que es algo más resumido, qué cosa hacen estudiantes en cada uno de estos grupos al enfrentarse a un texto que es literario. Y más abajo, a un texto que no es literario. A ver, podemos bajar así. Y más abajo te dice algunos rasgos generales del tipo de actividades que se resuelven. Y aquí es donde también es interesante esta mirada de los docentes, porque claro, nosotros no barremos todos los contenidos, pero dan pistas al mirar estos rasgos de las actividades, del tipo de consignas que estamos planteando, y quizás nos podemos reconocer en nuestro día a día, y aquellas que podríamos ir planteando para subir ese desempeño, ¿no? Y además detectar, bueno, si es algo que de repente es difícil de hacer, bueno, trabajar como equipo o pedir ayuda también a los equipos de supervisión y ver, bueno, ¿cómo hacemos para que queremos saber cómo enseñar esto? ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajar medida? ¿Cómo trabajar geometría? Ahí mostramos el de matemática, Pablo, ya lo cambió. Pero lo importante es que tienen esta información disponible en el boletín. Tienen una versión resumida en el PowerPoint para que lo puedan pasar. Eso también es algo que lo podrían descargar e imprimir. Súper interesante, o reenviar a los docentes para que lo tengan por mail ya revisado previo al trabajo de la EMI. Pueden incluso crear como matrices de correspondencia y ver, bueno, dentro de las planificaciones si se está trabajando o no, en qué tienen que reforzar. Algo que ya les adelanto,
todo el tema de geometría y medida es algo que pareciera estar como relegado o se deja para el final. Y claro, son consignas que resultan como muy difíciles en la prueba o están como una complejidad muy alta, no necesariamente porque sean difíciles en su concepción, pero sí porque quizás no se están abordando. Entonces, uno aborda esos contenidos y probablemente también pueda reflejarse en mejoras en términos de lo que es la evaluación, ¿no? Perdón que interrumpa, ¿esto es para nivel primario? Sí, pero la estructura, perdón, Verónica, podemos iniciarte. Este es para nivel primario, pero, ay, perdón, no se escucha porque están con el micrófono, ahí está. Este es para nivel primario, pero si ingresan a la plataforma, perdón, no nos podemos escuchar porque están con el micrófono prendido. Nosotros estamos apagados, ¿no? Bien, lo que les decía es que el acceso a la plataforma va a depender del nivel. Si ustedes es una escuela que tiene ambos niveles, van a poder definir si entran a primaria o a secundaria. Entonces, cuando entran a primaria, descargan los grupos de desempeño primaria. Si más bien ingresan a secundaria, van a poder descargar los de TESBA. Sí, Lore, eso es importante porque recién hicieron también la pregunta en el chat de que con el usuario veían un solo nivel. Hay un usuario por nivel. O sea, no es el mismo nivel para los dos, perdón, no es el mismo usuario para los dos niveles. Hay un usuario para primaria y uno para secundaria, aunque sea la misma escuela. Sí. Esto que estamos mostrando está dentro de herramientas para tu gestión en el boletín y es de FEPBA porque estamos en un perfil de una escuela primaria. Pero si ustedes ingresan con el perfil de secundaria van a ver lo mismo, las tareas para los grupos de desempeño en el caso de TESBA. Ahí están preguntando si el PPT está en la plataforma. No, este PPT está por fuera de la plataforma porque es simplemente para mostrar cómo, digamos, para hacer el taller durante las jornadas. Pero sí lo que van a tener, ahí lo copiamos en el chat, pero en la presentación también tienen el link para acceder al boletín. O sea, si ustedes hacen clic en la presentación donde dice Boletín Tu Escuela, también los va a llevar a la portada de la plataforma del boletín. Sí, nosotros como unidad ya enviamos a las autoridades, tanto del sector estatal como del sector privado, esta presentación en formato PDF. Ahora la estamos compartiendo en el Drive. Si ustedes aún no recibieron, lo que les sugiero es pedirlo a la supervisión. Solicitarlo, y es importante tenerlo hoy para poder tener hoy y mañana para revisarlo, si es que para tenerlo listo la próxima semana en la EMA. Ahora sí, Antonio, nos quería hacer una consulta. Antonio José Santo. O Daniela Stricker. Sí, adelante. No he levantado la mano. Si lo hice por error. Ah, bueno. Disculpas, perdón por el ruido, pero estoy aquí en clase con mis mecánicos de cuarto año. Bien. Gracias por toda esta información. No, pero no, aquí no. Y Daniela quería hacernos una pregunta. Sí, disculpen, no soy Daniela, pero estoy con Daniela, soy de matemática. Los descriptores que están aquí expuestos, la pregunta es si se mantienen de una TESBA a la siguiente o de una de las dos instancias, ¿no? ¿Son descriptores que son siempre los mismos a lo largo del tiempo? Siempre los mismos y los grupos son siempre los mismos. Eso les permite a ustedes poder ir comparándose en el tiempo y progresando en el tiempo también. Ustedes pueden comenzar a ver los cambios en la distribución de sus estudiantes. Entonces, podrían ver, por ejemplo, en algunos años que tienen a la mayoría de los estudiantes concentrados más bien en los niveles más bajos y cómo poco a poco van subiendo ese nivel. Entonces, se va haciendo más chiquito el nivel por debajo, el nivel bajo, y se va engrosando el nivel medio y alto. Eso es lo ideal, ¿no? Sí, justamente para que tenga consistencia. Perfecto. Exactamente. Se mantienen las dificultades de los descriptores y las dificultades de las consignas. Lo que sí se va a incluir en el caso de 2027 es para primaria consignas referidas a probabilidad, para reflejar el cambio en el diseño curricular, ¿no? Siendo que este año se está haciendo la primera, digamos, se está implementando, se está iniciando la implementación, vamos a dar un tiempo para que eso pueda realmente implementarse en las aulas y pueda reflejarse en la evaluación del 2027.
Entonces, en ese caso, se incluirá ese eje en particular y se harán también los descriptores de las tareas de probabilidad y datos. No sé si hay alguna otra pregunta. Patricia. Sí, perdón, yo quería preguntar con respecto a los grupos de desempeño. O sea que para TESBA, ¿no? Para quinto año, agarran el curso, las divisiones que pertenecen al colegio, y en función de eso y en función a los resultados obtenidos, los agrupan, digamos, en bajo, medio y superior. Exactamente, a los estudiantes de tercer año, no de quinto, de tercer año. Ah, de tercer año, en la TESBA. Está bien. Exactamente. Sí, lo que hace es, en función a los resultados, se agrupan los estudiantes en los diferentes grupos de desempeño, ¿no? Y la idea que se busca ahora es, en aquellos puntos o contenidos que fueron evaluados y que están muy bajos, es elevarlos. Exactamente, eso es la idea. Siempre sabiendo que nosotros evaluamos una partecita pequeñita del currículum, importante, pero pequeña, pero que puede ser un reflejo, sobre todo con el tipo de consignas, de algo que puede ser más bien sistemático en la escuela. ¿A qué voy con esto? Un poco vamos a retomar, vamos a matemática. Si, por ejemplo, lo que vemos es el tipo de trabajo que se le pide a los estudiantes, son problemas sencillos, o más que nada cálculos o algoritmos, y no hay mucha trabajo con problemas, con situaciones problemáticas, van a ver que, claro, los estudiantes cuando se les plantea un problema complejo que requiere más de un paso, más de un cálculo, que de repente requiere extraer datos que no son que no están, digamos, implícitos o en el orden de la resolución, que implica hacer una lectura de un gráfico o de tomar información de una tabla, si los estudiantes no están acostumbrados a esa complejidad, y claramente los niveles más altos no los van a poder trabajar. Entonces, sí es importante ver el tipo de tareas, más allá del contenido, del eje específico, porque va a dar cuenta de más o menos el tipo de enseñanza que se está haciendo en la escuela, y entonces cómo uno va poco a poco avanzando, siempre dando los soportes a todos los estudiantes y viendo cuáles son sus puntos de partida para llevarlos a un nivel máximo en el tiempo, ¿no? No un salto con garrocha, de esto que a veces uno dice, bueno, mi meta es llevar al 100% de los chicos del nivel 3 en un año, y tengo a la mayoría de los chicos ubicados en el nivel bajo. Y eso es un poco complejo, es un poco difícil, ¿no? Porque toma tiempo y trabajo institucional de todos los grados, ¿no? No es el maestro de séptimo, no es el maestro de tercero, ¿no? Es desde salita de 5 en adelante, y cómo se van construyendo y complejizando estos aprendizajes en el tiempo. Sí. Gracias. Guillermo. Perdón, Guillermo, estás muteado y no te podemos escuchar. No te escuchamos, Guillermo. No La te otra podemos escuchar. pregunta Quizás tiene que ver con los auriculares. O está bien puesto ¿está bien conectado el auricular a la computadora? A ver. Ay, porque ahí escuchamos un sonido. No. Y si no, Guillermo, escríbenos en el chat, lo leemos y te respondemos. Ahí están escribiendo en el chat sobre las fechas de TESBA, por lo que veo, por tercer año. No, son en agosto.
nosotros compartimos el calendario de evaluaciones, de todas maneras también está en Agenda Educativa, si quieren repasar las fechas también, tanto de FEPA como de TESBA, ahí están publicadas también. Bien, Guillermo nos hablaba del simulador. Sí, nos referimos a un simulador, ¿por qué? Porque va a haber un pequeño grupo de escuelas que además lo va a hacer en línea. Alguna de sus secciones va a rendir FEPA y TESBA en línea, no toda la escuela. Y tenemos un simulador, me parece, Andy, es el que pusimos a disposición hace un poquito. ¿El simulador? Sí. Sí. Lo podemos copiar nuevamente en el chat. También está en nuestra página web. También lo van a encontrar en la página web de la UEICE. Y también es una buena oportunidad para probar las consignas y probar el funcionamiento de la plataforma porque es un espejo de la plataforma. Así que si manejan esa plataforma, van a poder manejar cuando les toque FEPA TESBA en línea. Son consignas las mismas que aparecen en papel y hay algunas otras que se sugieren también, o sea, hay unas adicionales. Estas son consignas que hemos utilizado en otros momentos en FEPA y TESBA y las hemos liberado, las hemos puesto a disposición, ya no las usamos más. Una vez que la consigna se libera y se hace pública, ya no se puede volver a utilizar para que puedan tener a disposición un ejemplo de cómo es la prueba, ¿no? Las fechas de las evaluaciones están en la agenda educativa. Ahora, a mano, ¿tienes la fecha de TESBA y de FEPA? A mano, ahora les ponemos en el chat también. Ahí lo que van a encontrar es el rango de fechas. Después, obviamente, con cada escuela se comunicará su veedor para acordar específicamente los días para cada una de sus escuelas. Lo que tenemos publicado en agenda es de cuándo a cuándo van estas fechas. Bueno, buenísimo. No tenemos más preguntas. L'Angeli se tiene que retirarse. Estaba con la mano levantada. Sí, porque quería hacer una consulta. Muchas gracias, hasta luego. Yo quería hacer una consulta, antes de retirarme lo puse 2 veces en el chat, saber si va a haber algún tipo de adecuación o no solamente el tamaño de letra, porque nos preguntaron solamente por el tamaño de letra. Y mi pregunta es con aquellos chicos que necesitan la anticipación del texto, por ejemplo, en una comprensión de texto en el área de lengua. Ahí lo que se tiene que hacer es pedir, una vez que haya el llamado o la visita del veedor, especificar cuáles son los requerimientos de los estudiantes, porque lo que nosotros no podemos es anticiparles ahora el texto. Sí. Pero en el momento de la evaluación ustedes pueden pedir que a esos estudiantes se les dé más tiempo. Entonces, pero eso es importantísimo que todas estas, estas especificaciones las releven de sus equipos docentes, que son quienes trabajan cotidianamente con sus estudiantes, porque una vez que el veedor obtiene estos requerimientos, los pasa al aplicador con anticipación. Lo que no sucede es que el día de la prueba, el aplicador se encuentra con una situación distinta. Claro, pero a nosotros nos preguntaron y solamente nos preguntaron cuántos con dificultad visual nada más. ¿Por qué? Porque en este momento todavía los veedores no se han contactado con ustedes. Solamente en la unidad, ¿por qué? Porque tenemos que relevar aquellas pruebas que tenemos que diseñar. Por ejemplo, si hay estudiantes con dislexia o con disminución visual, tenemos que con anticipación mandarlos a imprimir. Claro. Eso sí, en cambio, en las vacaciones en junio van a estar contactándose con ustedes para TESBA, veedores, y ahí importantísimo explicarles las situaciones de diferentes estudiantes, decir, bueno, por ejemplo, con este estudiante en particular necesita trabajar con un maestro de apoyo porque siempre trabaja así. Este otro en particular necesita más tiempo. Y ahora otra pregunta, porque esto no estaba en las evaluaciones anteriores, y me parece que también es un factor que tiene que impactar. ¿Hay algún indicador que dé cuenta de que esa evaluación se hizo con adecuación, con maestro de apoyo, con algún dispositivo? Eso también es un factor para la respuesta o la evidencia de datos. Sí, esa información la registra el propio aplicador. Nosotros, si bien no tenemos la información del nombre del estudiante, por ahora, porque todavía no, la nominalización la estamos probando a través de la prueba online, sí podemos saber ese código de identificación quién respondió en términos de su característica. Por ejemplo, es un estudiante que es integrado, es un estudiante que tiene adecuaciones, es un estudiante que necesitó un par de días para hacer la prueba y solo resolvió lengua, no resolvió matemática o viceversa. Después, en el término de lo que son resultados, no es que aparece en la plataforma. Está bien, pero eso en evaluaciones anteriores no estaba. En FEPBAs anteriores no aparecía eso.
Sí, nosotros siempre lo hemos registrado. De hecho, de repente... No sé, he preguntado, he tenido alumnos con dislexia y... no, con dislexia esta es la primera vez. Bueno, por eso, entonces no se ha registrado. Lo que me estás diciendo para mí es novedad y tengo varias pruebas de aprender como docente en el aula y no se registraba y directamente lo que se decía era que el alumno no venga, que el alumno no participe. No. En el caso de las evaluaciones jurisdiccionales es importante que estén, digamos, promovemos la accesibilidad. Que esté registrado el tipo de indicador que se realiza, porque si no tampoco sería genuino. Ahora, exactamente. Ahora que estamos ensayando la nominalización, es decir, que podamos saber el nombre y el apellido de cada estudiante que rinde la prueba a través de las plataformas online, ustedes también van a poder después recibir, ahora estamos en pruebas, pero van a poder recibir reportes por estudiante con las características de ese estudiante o de cómo fue la implementación de esa evaluación en particular. Bien, Pablo tenía otra pregunta. Sí, puntualmente, respecto a la jornada EMI, ya sé que lo trataron, quería saber, bueno, se plantea esto, se tiene que exponer, vienen los cuadernillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debería ocurrir finalizada la EMI para ustedes con respecto a esto? ¿Qué es lo que se esperaría que pase? Primero, la persona que vaya a conducir el taller, imaginemos que son ustedes, estudien bien la propuesta y lean con bastante concentración las tareas de cada uno de los grupos, puedan anticipar de repente material a los equipos docentes, de repente enviar estos listados, puede ser por mail, no tiene que ser una impresión de qué es lo que implica cada grupo de desempeño, para que en el día de la EMI puedan concentrarse en analizar los resultados. Y analizar los resultados, en términos simples, es ver dónde están los grupos mayoritarios, pero después empiezan las preguntas, y es, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo lo hacemos? Si es algo que resuena con el trabajo que estamos haciendo en la escuela, si el tipo de evaluaciones que nosotros estamos implementando reflejan resultados similares o no. Y poder revisar las planificaciones. Si bien en febrero ya se hizo toda la planificación del año, si hay una oportunidad de mejora en el corto plazo, que son las pruebas de agosto y septiembre, y uno tiene tiempo de poder todavía revisar y decir, y ajustar, y darse cuenta, incluso hacer de esta mirada del aula y lo que sucede en el aula, una práctica, digamos, cotidiana y entre docentes. ¿No? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque es bien interesante, pero con los equipos de supervisión, algo que nosotros recomendamos es, antes de la prueba, vayan y dense una vuelta a las escuelas. Y si pueden, entren en las aulas y fíjense lo que están haciendo los estudiantes. Y traten de ver, con las tareas que tenemos en las pruebas, en qué grupos entrarían y cómo se distribuiría. Lo mismo le decimos a ustedes. Hagan ese ejercicio. Ahora, eso es en el corto plazo. En el mediano plazo, implica un trabajo de todos los grados, porque no es una responsabilidad del maestro de séptimo o del maestro de tercero, ¿no? Es el trabajo conjunto de todos nosotros como ministerio, llevar a los estudiantes de los niveles más bajos a los niveles más altos, de salita de 5 hasta que egresan. Entonces, en el corto plazo, sí que podemos utilizar este material de práctica para poder familiarizar a los chicos, que los docentes sepan qué es lo que se evalúa, es importante que se sepa qué es lo que se evalúa, si en sus planificaciones están considerados el tipo de tareas, si hay contenidos que dejan de lado, matemática, otra vez, medidas, geometría, se deja de lado, probabilidad estadística se deja para el final. Y ahí preguntarnos, ¿por qué? ¿Es porque es una práctica común? ¿Es porque no sabemos cómo enseñar? ¿Es porque necesitamos más apoyo? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué a nosotros nos parece que son preguntas tan difíciles cuando no debieran serlo teóricamente? ¿Será que estamos teniendo, digamos, dificultades como ministerio para poder avanzar en algunos ejes? ¿Por qué los estudiantes no están pudiendo resolver problemas? Es que quizás estamos haciendo un énfasis excesivo en los cálculos, solos, aislados. No van a encontrar cálculos aislados en las pruebas, por ejemplo. Van a encontrarse con situaciones problemáticas, sencillas y complejas. De diferentes dificultades, pero me refiero siempre aplicado a una situación problemática. Lectura. No solamente van a entrar preguntas explícitas, donde la información está dada, con consecuencias simples, no, también van a haber textos más largos, son 3 textos los que se dan en lengua.
Entonces, esas son cosas que más allá de la prueba, que obviamente a todo el mundo le gusta que le vaya bien la evaluación, la prueba intenta tomar aquellos contenidos y también aquellas prácticas que uno esperaría que suceda. ¿Por qué? Porque nos llevan a niveles máximos. Si nosotros quisiéramos llegar a los niveles máximos como establece el currículum. Entonces, en términos sintéticos, llevar todo preparado y ya comunicado a sus docentes para entrar a trabajar. Pensar en matemática, pensar en lengua. Y sí pueden haber espacios en particular, obviamente hay ejes que son transversales, pero sí lo que vamos a ver en términos de lo que es FEPA y TESBA es contenidos específicos de lectura y específicos de matemática. Entonces ahí también ir viendo, bueno, cómo agrupan a los docentes, porque la EMI es para toda la escuela, entonces ahí cómo se organizan. Si quieren pedir a los docentes que lleven previamente por allí algunas evaluaciones que consideren que es importante poner en diálogo, si quieren llevar otros datos que tienen de otros años. Hay escuelas que ya analizan los datos hace un tiempo, entonces quizá quieren contrastarlos y no solo fijarse en el 2023, sino, bueno, quiero fijarme de los anteriores. Están los datos desde el 2017, están ingresados en las plataformas. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos mejora, sí, pero no porque no hay una mejora en la prueba, no hay una mejora en la enseñanza y en el aprendizaje que se puede reflejar en la prueba. Sí, toma su tiempo reflejarse, pero vale la pena verlo reflejado. Me parece que es algo que es interesante en términos de gestión, moviliza a todos, tenemos un objetivo todos en común, y tenemos un plan, además, Buenos Aires Aprende, que da soporte a que esto se dé, que visibiliza la importancia del aprendizaje, y también está puesto el énfasis en todo lo que es bienestar escolar, que es algo que también se va a mirar a través de los cuestionarios complementarios, es interesante, van a tener resultados también en la plataforma de los vínculos, de cómo se llevan los estudiantes, de qué dicen ellos sobre cómo se están llevando, y comparados con la ciudad, con otras escuelas similares, así que son bastante datos interesantes para que puedan pensar cómo gestionar la escuela y pedirnos soporte. Patricia, tenías la mano levantada. Sí, disculpas, quería hacer una última consultita. Me ha pasado muchas veces que los aplicadores van al aula y los chicos no quieren hacer las pruebas. Bien, allí los estudiantes no le van a hacer caso al aplicador, le van a hacer caso al docente y al directivo. Así que importantísimo reforzar el compromiso. Hay escuelas que vienen utilizando los datos y que además vemos cómo sus coberturas son altísimas. Hay escuelas que menos. Nuestra recomendación es, hay que tomarse la prueba en serio, porque nos da, hay muchas escuelas que participan en programas internacionales donde se ponen, digamos, en comparación con otros. Y eso es algo ventajoso porque uno tiene su mirada en particular y puede contrastarse. Nosotros ponemos a disposición una evaluación que pone en contraste a todas las escuelas de la ciudad. ¿Por qué? Porque es importante también saber, bueno, uno piensa que está bien, uno piensa que está más o menos, uno piensa que no está bien. Bueno, veamos también cómo le va al esto relativamente. Ahora, cuando uno plantea una mejora, se mira a sí mismo y se plantea una mejora viable, no mira al resto. Pero está bueno tener esa mirada. Por lo tanto, comprometerse con un buen desarrollo de la evaluación. No solamente estar sentado, entregar, decir, bueno, listo, lo hago y lo entrego. Al aplicador no le van a hacer caso. Ahí es un trabajo previo, estamos a tiempo, decir, miren, nosotros usamos estos resultados, nos sirve para mejorar, nos sirve para entender dónde son aquellas cosas que necesitan ser reforzadas. Es más, hasta pueden utilizar las pruebas, las de familiarización, para que los estudiantes después de hacerlas nos les digan, bueno, ¿en dónde encontraron más dificultad? ¿Qué les pareció fácil? ¿Qué no les pareció fácil? ¿Qué temas creen que tenemos que reforzar? Mirarlos y ver resultados. Si bien los resultados se entregan al siguiente año y esos estudiantes ya pasan a otro grado, quedan para la escuela. Y cuando ustedes miran su serie histórica, no solo 2023, pueden ir viendo si hay algunas constantes, ¿no? Si hay algunos patrones. Y eso les permite a ustedes identificar, bueno, entonces, ¿qué reforzar? Que puede ser algo que sí se esté dando en todas las cohortes de los estudiantes, ¿no? Como algo, digamos, específico que se trabaja en la escuela, ¿no? Sí, la escuela primaria, número 13 del 18. Está muteada. Ahí. Perfecto. Hola, buenos días.
yo no sé cómo, mi nombre es Paola, no sé cómo lo habrán organizado para este año, pero el año pasado lo que nos dificultó a nosotros fue que se tomaron las 2 evaluaciones de lengua y de matemática en el mismo día. Y los chicos ni siquiera pudieron tener un recreo en el medio para terminar una prueba y comenzar la otra. Bien. No sé cómo se está organizando para este año, pero mi sugerencia es que se pueda tomar en días distintos, porque también el cansancio, sobre todo en primaria, no sé qué pasará en media, pero en primaria eso dificulta mucho los resultados. Bien, les pediría que todas esas preguntas que tienen que ver no con el taller, sino con la evaluación, que nos los hagan por mail y las resolvemos y nos dedicamos a absolver todo lo que puedan ser dudas del taller, que de hecho ya nos pasamos del tiempo, pero respondo tu pregunta. Se van a hacer en 2 días las que son en papel. Aquellas secciones que le toca hacer digital se hacen un solo día. Bien, y ahora sí, una última consulta que tenga que ver con el taller. Eliana, ¿es una pregunta relacionada al taller? Mira, es una pregunta relacionada a lo que vos decías antes, perdón, lo había preguntado por chat, el tema es que en el dispositivo que estaba no me funcionaba ni cámara ni micrófono, así que salí y entré como 7 veces, así que ahora cambié de dispositivo. Yo lo que decía es que desde el programa Escuelas en Foco, en media, por lo menos se está trabajando mucho desde el año pasado las áreas de lengua y matemática. Retomo lo que vos decías del programa Bienestar en Red y de cómo se está trabajando. Entonces se me ocurre que si bien todos estos indicadores pueden llegar a ser de uso para trabajar, que la mejora recién se va a llegar a ver en 2027, porque recién el año pasado hicimos primero, este año estamos haciendo segundo, este año son las TESBA, o sea que los chicos de TESBA recién no tienen este foco en lengua y matemática, recién para las pruebas de 2027 es donde intuyo, quizás estoy equivocada, que se puede llegar a ver la mejoría. Si es así, ¿vamos en buen camino? Sí, por supuesto. A ver, las pruebas es algo de referencia. Nosotros tomamos una medida en un día en particular de los 365 días del año. No capturamos todo lo que hace la escuela, todo lo que aprenden los estudiantes, pero es una medida potente porque tenemos una idea de magnitud, tenemos una idea del sistema completo, ¿no? De los 80.000 estudiantes de séptimo y de tercero completo, y como ministerio nos da información que es rica. Ahora, la mejora se va a reflejar en los tiempos que tengan que reflejar. Las mejoras toman tiempo en traducirse en resultados. Efectivamente, ustedes quizás ya lo pueden ir notando ahora en sus propias evaluaciones, con el propio compromiso de los estudiantes. Veremos, de repente se nota ahora. Sí es importante, lo que sí es importante... Lo que pasa es que lo que vos decías muy al principio es cierto, que si bien hemos notado mejoras, por ejemplo, a fin de año, lo que es institucional, todavía dista mucho de los objetivos que tiene por lo menos TESBA. Sí, bueno, pero es progresiva. Otra vez, los saltos con garrocha en la educación te caes. Es algo que se llama un atleta muy entrenado, pero esos saltos con garrocha no se dan. Se da una mejora progresiva, planificada, sistemática, con soporte a los equipos docentes, con soporte en términos de, como el FOCO, que es un programa específico de soporte y que está trabajando lengua y matemática. Lo importante es que ustedes puedan tener una idea clara de qué es lo que se está evaluando, cuál es el propósito de esta evaluación, que es poder mejorar como ministerio y dirigirnos hacia un mismo objetivo, que puedan mirar a sus aulas y a sus docentes con criterios que son similares para todos y poder identificar, bueno, dónde hay espacios para ir mejorando y mejorar siempre y continuamente. Eso es lo importante. Se verá reflejado en la prueba en el momento que se verá reflejado, pero lo importante es que se puede trabajar ya. Y en lo inmediato, los estudiantes de séptimo y tercero que van a rendir, por supuesto que se puede ir trabajando ahora e ir viendo qué aspectos deben ser reforzados. Y con los restos de estudiantes, otra vez, la mirada es desde inicial hasta fin de la secundaria. Entonces, esto es un trabajo encadenado de todo el ministerio, de todos los docentes, de toda la institución, y por lo tanto es un espacio institucional que se merece la mirada de los resultados más allá de ver séptimo y tercer año. Pero hay espacio para la mejora inmediata, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Así que, Eliana, en el largo plazo, tu chico del nivel 3. Ahora, de a poco. Bueno, agradecemos mucho su participación, las preguntas. Si tienen dudas, nos escriben. La grabación la vamos a enviar a las respectivas áreas para que puedan... Y también la vamos a subir al canal de YouTube, Lore. Buenísimo. Después les vamos a pasar el link.
¿Tenemos el enlace para poder pasárselos? Ahora Santi lo va a compartir. De todas maneras, hay algunas preguntas que no quedaron con su respuesta en el chat y no pudimos abordarlas ahora, pero estamos copiando todo lo que nos preguntaron para poder responderle a cada uno. Lo importante es que siempre que hagan su consulta, sumen siempre nombre de la escuela y CUE para que podamos identificarlos y ayudarlos. Si escriben al mail de Weise, si es por casos, por ejemplo, de problemas para acceder al boletín, nosotros entre hoy y mañana vamos a estar concentrados en responder todos esos mails, porque la intención obviamente es que ustedes puedan acceder para que puedan trabajar esto en las jornadas la semana que viene. Y siempre es importante que nos digan cuál es su escuela y su CUE, y nosotros nos fijamos cuál es el usuario que tenemos registrado nosotros para esa escuela, que a veces no coincide con el que están tratando de ingresar, y en el caso de que sea el que ustedes sí tienen registrado, por ahí hay un problema de contraseña, lo podemos blanquear, podemos ayudarlos para que puedan entrar. Así Bien. que todo esto que está en el chat, nosotros nos lo llevamos, pero de todas maneras recuerden, les vuelvo a escribir el mail de la unidad para que nos puedan escribir. Sí, el taller de la tarde es similar. Probablemente utilicemos TESBA como ejemplo, pero la estructura es la misma. Es lo mismo, sí. Es la misma, así que si quieren pueden participar, pero van a encontrar el contenido similar, y nosotros también vamos a estar repetidas. Bueno, agradecemos mucho su participación. Gracias. Y muy buena jornada en la